Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe, estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos. Ñande Yarañe Dominical nos trae, como siempre, la reflexión de la palabra de Dios. Iniciamos con esta propuesta, la primera lectura, luego la segunda lectura y el Evangelio. Siempre el Señor en este tercer domingo del tiempo ordinario nos trae un mensaje de salvación. Y hoy justamente lo más lindo es que la centralidad está en la palabra de Dios. La centralidad de nuestra reflexión se centra en su mensaje transmitido a través de la Biblia, a través de los escritos sagrados, a través de la ley, a través de la Torá. Entonces, queridos hermanos, querida familia, estemos atentos a este mensaje y sobre todo aprendamos y busquemos esta gracia que derrame sobre nosotros para afianzarnos, fortalecernos y sobre todo adherirnos, abrazarnos a la Biblia, abrazarnos a la palabra de Dios. Nos cuenta el libro de Nehemías, estamos en el capítulo 8, 2, 4a, 5, 6, 8, 10. Nos dice, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesto por los hombres, las mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Era el primer día del 7º mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que habían hecho para esa ocasión. Junto a él a la derecha estaban Matitías, Semán, Anías, Urías, Gilquías, Maaseías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadaná, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Ellos leían el libro de la ley de Dios con claridad e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote, el escriba y los levitas, que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este es el día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió, ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Qué hermoso, queridos hermanos, esta lectura de Nehemías. Estamos en el capítulo 8, inicio de ese capítulo. Lo importante, les decía, es aquí la centralidad de la palabra de Dios, la centralidad de la Biblia. Apeaña de ñamoñe puinúgina, porque con ñamoñe puinúgina la ñanderape estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Y lo primero que nos presenta entonces ya en este tiempo, primero comenzamos con el bautismo, ¿verdad? Pero ahora, después de ese bautismo, en este tercer domingo ya nos presenta la centralidad del mensaje de salvación. Amoñan de Obeya Yujuta, allá Yujuta Peñan de Yarañe M, alleva. A Peñan de Yarañe, aquí en este caso viene a ser el Pentateuco, viene a ser la Torá. Y por eso recuerden que estamos volviendo del exilio. Recuerden que el pueblo de Dios estaba confinado allá, exiliado como esclavos, con Nabucodonosor, que les había llevado en el 586. Ahora, al volver, hay que iniciar de nuevo la comunidad, de las bases seguramente. Y recordemos que la misma palabra de Dios, Peñan de Yarañe, comienza a tener fuerza donde en el mismo exilio. ¿Se dan cuenta cómo también nosotros podemos leer así entre líneas en la historia de la salvación diciendo que no hay mal que por bien no venga? Antes de ir al exilio, la centralidad estaba en el sacrificio, en el templo, en matar los animales, los holocaustos, ofrecer al Señor. Después, durante el exilio, sin embargo, ellos se concentran mucho, claro, porque no tienen el templo ni el sacrificio y necesitan de alguna manera estar en comunicación siempre con Dios.
en esta relación de la religión. Y es así entonces como nace la sinagoga, el lugar donde se concentran, se reúnen para leer la palabra de Dios. Porque Ciro les dio la posibilidad de volver a Israel. Entonces, aquí está la riqueza que se nos presenta. Entonces ellos se reúnen, ya estamos en Jerusalén, queremos volver a comenzar. Dije, es decir, una patria nueva, una patria, un Paraguay que valga la pena. ¿Desde dónde vamos a comenzar? Y aquí Esdras por lo menos nos da este ejemplo y nos dice que ellos comienzan desde la palabra de Dios. Toda la asamblea trajo la ley, trajo la palabra de Dios ante la asamblea. Y esa asamblea estaba compuesta de hombres, mujeres y por todos los que podían entender lo que se leía. Ante lo que te diga, tú ya entendemía, lleva peñan de Yarañe. Era el primer día, dice, y se leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y todos los que podían entender. Insiste este aspecto, todos los que podían entender. Llegó la pensamiento, pienso que todos podemos entender la palabra de Dios. Todos podemos hacer este esfuerzo y esta lucha verdaderamente para que nosotros podamos ponernos en este camino, ¿verdad?, de transformar nuestra sociedad. La ñandeña cambia seno pe Paraguay, ñandeña hipotaba, ñandemante, ya yapota, ya es ya lleva. Amo ña moñe penuta, ña poranduta enseguida. Ana avejina, va ella moñe penu Esdras con todo su pueblo desde la palabra de Dios. Ellos leían la ley de Dios con claridad, interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. De palabra comprenderla, doña insistí formal o hígina. Es el biná, el conocimiento en hebreo, ¿verdad? Quiere decir que nosotros también, queridos hermanos, en la medida en que comprendemos, coñan de yarañe, el aguajero, peñan de recobepe, lleva, peñan de conasome, peñan de apetume, aupehuive, entonces, eso es comprender. Hace parte de nuestra existencia y por lo tanto después nosotros también podemos, ¿verdad?, ofrecer lo mejor, una sociedad mejor, porque con nuestra forma de accionar, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de actuar. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote, los levitas que instruían al pueblo dijeron: este es el día consagrado al Señor su Dios. No estén tristes, no lloren. Vea la ñande yara mensajes y no vamos a cañan de este día de hoy. Entonces ñañe piamba y temina, entero betea, lleva. Ojalá esto sea también el centro de nuestro querido Paraguay, sea el centro de nuestras iglesias, sea el centro de nuestras familias, donde la palabra de Dios, donde la Biblia tenga ese lugar tan importante y desde ahí podamos entender, comprender, podamos leer. Ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado del Señor. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia a través de esta primera lectura también para nuestra comunidad, para nuestras iglesias, para nuestra sociedad. La Biblia en el centro de nuestra vida. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas.
preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande. El Papa y los peregrinos que acudan a la JMJ de Panamá van a poder conocer una de las ciudades con más historia de América Latina. Pero la ciudad de Panamá original no es esta. Es esta otra, a 10 kilómetros, Panamá la Vieja. Estas ruinas son su primera ubicación, son los restos de la primera ciudad europea en la costa pacífica de América, que en 1670 sucumbieron al ataque del pirata Henry Morgan.
Lo que quedó se trasladó a lo que ahora se considera el Casco Viejo, zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Es aquí precisamente donde se levanta la Catedral de Santa María la Antigua, cuyo altar, tras una minuciosa restauración, será consagrado por el Papa. A pocos pasos mantendrá su encuentro con los obispos centroamericanos en esta otra iglesia, la parroquia de San Francisco de Asís. Sin salir del casco, nos encontramos con el Palacio de las Garzas, de estilo colonial, donde el Papa será recibido por las autoridades del país. De la parte histórica pasamos a la más moderna. Aquí comenzará la Jornada Mundial de la Juventud en la llamada Cinta Costera o Campo Santa María la Antigua, donde tendrá lugar la ceremonia de acogida al Papa y donde también se celebrará el tradicional Vía Crucis. Cinta Costera es esta gran vía al lado de la bahía de Panamá, a cabal en la costa. Tiene una extensión aproximada de 3 y poquito más kilómetros, anchos que van más o menos en promedio de 200 metros. Esta cinta tiene una gran belleza, tiene un gran significado histórico porque está al lado del Océano Pacífico, donde comenzó la evangelización en América y en otros continentes. Y esperamos que poder tener una capacidad de peregrinos de pie entre 300 y 400 mil. Los actos centrales tendrán lugar en el campo San Juan Pablo II en el llamado Metropark, una superficie de casi 3 kilómetros cuadrados donde los jóvenes celebrarán con el Papa la vigilia y la misa de envío, en la que Francisco anunciará dónde se celebrará la próxima JMJ. La ventaja un poco que tiene la capital es que por ser todo en el centro, la ventaja es que te puedes desplazar de forma rápida, tal vez unos 20 o 30 minutos caminando y llegas a los sectores más cercanos, ¿no? Y todo ello sin olvidar que la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá es la primera JMJ que prestará una especial atención a los pueblos indígenas. Es la primera que cuenta con un encuentro dedicado a ellos. Además, el evento también tendrá muy en cuenta el respeto por el medio ambiente. No podía ser de otra forma, albergando Panamá gran cantidad de especies protegidas, tanto animales como vegetales. El gran brazo de voluntariado que se está levantando no puede quedarse en la Jornada Mundial de la Juventud. La conciencia ecológica no puede quedarse solamente para la Jornada Mundial de la Juventud. La capacidad de servicio desde las casas, de los hogares de acogida, desde el voluntariado de diferentes índoles, no puede quedarse solo para la Jornada Mundial de la Juventud. Dado que uno de los temas de la jornada es precisamente la encíclica del Papa Laudato Si, tenemos equipos de jóvenes que se están formando desde ya y haciendo como en su preparación para la jornada ya acciones en donde ellos van a manejar desechos que se puedan reciclar y los que no se puedan reciclar y canalizando aquellos que tienen un reuso o un proceso posterior para que podamos reutilizarlos y minimizar de esta forma lo que serían los desechos. Son las llamadas Brigadas Laudato Si, jóvenes como estos que están consiguiendo que la JMJ de Panamá ya sea un evento totalmente ecosostenible. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó que para ser un buen cristiano uno debe seguir el estilo de vida que indican las bienaventuranzas. Lo stile cristiano è quello delle beatitudini, mitezza, umiltà, pazienza nelle sofferenze, amore per la giustizia, capacità di sopportare le persecuzioni. Non giudicare altrui. E quello è lo spirito cristiano, lo stile cristiano. Se tu vuoi sapere com'è lo stile cristiano, per non cadere in questo stile accusatorio, lo stile mondano e lo stile egoistico, legge le beatitudini. Francisco criticó a aquellos cristianos que a pesar de rezar el credo actúan desde la vanidad, el orgullo y apegados al dinero. Explicó que la mundanidad destruye incluso a las buenas personas y que la cura se halla en la humildad. Y seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos en este domingo, el tercero del tiempo ordinario, en este ciclo. Y bueno, la palabra de Dios hoy justamente se está centrando en lo más importante para que nosotros recibamos, el instrumento más importante que se nos regala para entender su mensaje, que es la Biblia, decíamos desde la primera lectura.
La segunda lectura insistirá sobre todo el cómo tenemos que entender y dónde tenemos que entender e interpretar la Biblia, que va a ser siempre la comunidad. Hay una tradición, hay una iglesia que se reúne, que reflexiona y que va poniendo por escrito esta relación directa con el Señor. La Biblia va representando y la Biblia va escribiendo la propia experiencia del hombre con respecto a Dios que se manifiesta y se va revelando. Y al mismo tiempo el hombre que intuye, inspirado justamente por Dios, ese mensaje que le quiere transmitir Dios. Y entonces va interpretando su propia vida en relación a Dios, lo que Dios nos pide, lo que es la voluntad del Señor. Por eso que es importante entender de esta manera siempre la palabra de Dios. La Biblia no es un libro que cayó del cielo, la Biblia es historia de salvación. La Biblia está a nuestro lado, caminando día a día y escribiendo nuestra propia historia en este relacionamiento profundo de un adherirnos, abrazarnos a Dios que nos ama, a Dios que nos corrige, a Dios que nos muestra el camino de la salvación. Bueno, la segunda lectura la tomamos de la primera carta que escribe Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 12:30, que nos habla justamente de la comunidad, dónde tenemos que entender la Biblia y en qué cosa nos tiene que ayudar la Biblia, en qué cosa nos tiene que corregir. Dice, así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y esos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? Y si el oído dijera, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en un cuerpo según un plan establecido. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Más aún, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles también son necesarios, y los que consideramos menos decorosos son los que tratamos con más decoro. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios. Un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de este cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios, en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar, el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Palabra del Señor. Bueno, entonces, esto es muy importante, queridos hermanos, lo que hemos leído, ¿verdad? Es de una experiencia así, cuerpo a cuerpo, digamos, tierra a tierra, de Pablo en su misma comunidad. Él está hablando sobre una realidad en este momento en que se encuentra en Corinto, ¿verdad? Ante una comunidad ciertamente que estaba en dificultades, una comunidad que no está viviendo la unidad profundamente como tiene que ser y como el Evangelio nos propone. Formar un solo cuerpo. Siempre ñañemuno, siempre ñañemo ambu ajamba, ñañande gustaya vejina algo. Opeala Pablo no hipotaya, opearela con este ejemplo maravilloso, con un tino así de Pablo tan interesante, ¿verdad? Como él intuye una forma tan linda
en forma de parábola, digamos, que nos está hablando y nos está diciendo cómo tenemos que entender. Así como el cuerpo, dice, el ojo dice, ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo. Diga tú y yo, ¿acaso dejaría de ser parte de él? Y no, tampoco. No es porque yo añemo ambuá, añemo muno, etcétera, etcétera, yo ya dejo de ser parte. No, todos en la sociedad formamos parte de un solo cuerpo. Y de eso tenemos que ser conscientes. Algunas veces justamente porque nos falta educación, porque nos falta un estudio serio, porque nos falta un seguimiento serio, porque buscamos nuestros intereses, y es justamente eso lo que está diciendo Pablo. Y contra esto es lo que Pablo está luchando, dice. Y claro, dice, si en un momento sufre nuestro cuerpo, es justamente porque hay alguna enfermedad en esa parte del cuerpo. ¿Pero quién sufre? Y todo el cuerpo sufre. Si te duele tu dedito, y bueno, y te duele todo el cuerpo. Ayandero va pucuma, andero va conchoma, ande argel, imagina, amba bebenda, ende yurupe, amba bebenda, heindebe, lleva. Y bueno, y eso es lo que pasa también en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Cuando nuestros miembros, es decir, parte de nuestra sociedad, está en una situación de pobreza, o está en una situación de abandono, o está en una situación de corrupción, todo esto hace sufrir, ¿verdad?, al gran cuerpo místico, como dice Pablo mismo, ¿verdad?, que es nuestra iglesia. Ese es el cuerpo por el cual tenemos que luchar, por el cual nosotros tenemos que desvivirnos. Tenemos que curar, aunque sea esa partecita pequeñita, para que todo el cuerpo funcione bien. Y después hace estas preguntas muy interesantes Pablo, que también nosotros tendríamos que hacernos. Dice, un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, ¡ay, qué lindo! Todos los demás participan de la alegría. Por ahí te copea. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembro de ese cuerpo. Todos son miembros de Cristo entonces. Entonces en la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios en primer lugar como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar como doctores. Después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, de curar, de socorrer a los necesitados, de gobernar y el don de lenguas. Y damos esta gracia también para nosotros, queridos hermanos, y que cada uno se dé cuenta en qué parte del cuerpo está ubicado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Estamos visitando la casa de la hermana Regina Cian, aquí donde ella trabaja con el grupo de los Alcohólicos Anónimos y también con los familiares. Es el grupo muy conocido ya en nuestro medio, Al-Anon y también Nar-Anon, este grupo también para los adictos de las drogas ilegales. Y bueno, queremos seguir compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa que lleva adelante la hermana Regina. Muy bien, ¿cómo estás? Queremos conversar un poco contigo sobre tu experiencia. ¿Cómo inició esta experiencia aquí con la hermana Regina? ¿Cuál fue el motivo principal que te trajo hasta aquí? Sí, buenas tardes, padre. Yo soy miembro de Alcohólicos Anónimos, soy del grupo 3 Legados y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tengo, y estar hoy sobrio, sin beber. Agradezco a mi poder superior, agradezco a la hermana Regina, que fue la persona que trajo este programa acá, a Paraguay. Y gracias a este programa yo puedo decir que hoy día estoy vivo, porque esta enfermedad ataca 3 partes en la persona: psicológico, físico y espiritual. Esta enfermedad te lleva solamente a 3 lugares: hospital, cárcel y al cementerio. Esta enfermedad a mí ya me hizo visitar 2 lugares: el hospital, que estuve internado 1 mes 15 días, accidente de tránsito por culpa del alcoholismo, estaba borracho, y tengo como 14 entradas en la comisaría y 1 entrada en Tacumbú por disturbio en la vía pública, todo por alcoholismo. ¿Por qué tanta entrada en la comisaría? Porque soy integrante de la barra de Cerro y por eso me peleaba mucho con las barras. ¿Barra brava? Barra brava, sí. Sí, para pertenecer a la barra brava tenés que tomar. Si no, no funciona para ser bravo. Si no, no te vas, no cantás, y tenés que estar bien motivado para cantar. Y desde los 14 años que yo soy barra brava, desde los 14 años que estoy consumiendo alcohol, y ya mi vida se volvió ingobernable. Fue por eso que vine a esta comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque ya me sentía ya
totalmente vacío, solo, porque ya me avisaban, te vas a quedar solo como esos perros, dicho y hecho. En ese interín de 26 años de carrera alcohólica que yo tengo, tuve una pareja de 15 años, con una relación de 15 años con mi pareja. Tuvimos 2 hijos y durante esos 15 años un infierno para ella y para mis hijos, porque yo seguía en mi carrera alcohólica, tomaba y no podía parar. Religión era para mí los domingos ir a la cancha, porque así fui creciendo y me fanaticé por el Club Cerro Porteño y para mí era mi pasión el club y ir a alentarle. Y no había poder humano, mi señora hacía de todo para que yo deje de tomar. No hubo poder alguno que deje que yo deje de tomar, porque llegó el punto que mi señora se embarazó, mi primera hija. Bueno, cuando nazca mi hija voy a dejar de tomar. Nació mi hija, por el solo hecho que nació yo tomé, porque voy a ser papá. Vamos a festejar. Vamos a festejar. Seguía continuando con mi alcoholismo. Y mi señora me insistía, en vez de quedarte con tus hijas, con tu familia, compartir. Yo le dije, así me conociste. En la barra brava, tomando, no me vas a querer venir a cambiar ahora. Entonces, así me tenés que aguantar. Cuando nazca, cuando mi hija hable, cuando me pida, papá, deja de tomar, ahí voy a dejar de tomar, le dije. Habló mi hija, me pidió que deje de tomar. No hubo caso. Me recuerdo bien cuando mi hija tenía 3 años. Le dijo a su mamá, papá ya se va a emborrachar otra vez. ¿Por qué mi hija? Se está poniendo la remera de Cerro. Y yo cuando me voy a la cancha, por más de que gane, pierda o empate mi club, llegaba totalmente borracho. Sea cual fuere el resultado. Porque yo cuando una vez ingiero el alcohol, ya no puedo parar. Claro. Por eso que dice, ¿cómo es el primer trago? No a la primera copa. No a la primera copa, sí. Ahí está, no a la primera copa. En este programa que yo estoy asistiendo, así como usted está diciendo, hay un programa, tenemos un plan de las 24 horas. No a la primera copa por 24 horas, el solo por hoy, no tomar. Y si por la gracia de Dios yo amanezco mañana, vuelvo a hacer la misma petición a mi poder superior por 24 horas que me dé esa fortaleza necesaria para decirle no a esa primera copa. Y así encadenar mis 24 horas. Porque lastimosamente es una enfermedad incurable. Yo ya estoy 3 años en esta comunidad, pero eso no significa que ya estoy curado. Claro. No, y decían luego que es incurable, me decían. Incurable, esta enfermedad es incurable. O sea que vos esa primera copa de uva ya les vamos a poner el segundo, el tercero. Mis 3 años de sobriedad y se va al tacho de basura. Porque yo, cuán lejos estoy de la bebida, a un brazo de distancia nomás. Agarro ese vaso y ahí. Porque nosotros, según la medicina, somos enfermos emocionales. Cualquier cosa es válido para tomar. Cualquier excusa es válido para tomar. Tenemos que cuidar el resentimiento, la ira, todo eso. Porque si nosotros eso nos cuidamos, esas emociones tomamos. Porque la serenidad es lo que yo personalmente y todos mis compañeros estamos buscando. Porque yo hablo por mí, 26 años de carrera alcohólica, 26 años de locura. Todo era locura en mi carrera de alcoholismo. Claro. Como te dije, un infierno para mi señora, tanto para mi hija. Luego nació mi hijo y mi hija crecieron viéndome borracho, su mamá retándome, y así crecieron. Y yo creo que enfermé a mi familia y todo. Claro. Porque hoy día mi hijo ahora también ya es integrante de la barra de Cerro. Ahora mi señora me dice, es tu culpa. Y yo le digo que
Él sabe que nada bueno yo quité de eso. Ahora me estoy yo yendo al grupo, me estoy queriendo recuperar y le trato de explicar que este es un programa no para prevención, es un programa para ayudar a los que están sufriendo con esta enfermedad. Y si yo hoy estoy como estoy, es gracias a este programa. Sí. Porque mi vida ya se había vuelto ingobernable, como le dije. Mi señora me decía, deja el alcohol o perdés todo. Y yo opté por el alcohol. Me dejó, se fue con mis hijos, me quedé solo. 10 años estuvimos separados. Y en esos 10 años mi alcoholismo yo tripliqué. Tomaba más para olvidar las penas. Olvidar las penas supuestamente que me dejó. Y como el alcohol es la madre de todas las drogas, yo después del alcohol ya consumía otra sustancia para poder estar con los muchachos, amanecer, porque ya mi organismo, de los 14 años que estoy tomando, de un tiempo para acá, mi organismo ya no aguantaba, me emborrachaba rápido y ya no podía a la noche. Entonces consumía ya otro tipo de sustancia para estar despierto. Amanecía despierto con los muchachos, pero siempre borracho porque yo no puedo parar. Claro. Mi señora siempre se iba a rescatarme de la comisaría, a decirle al comisario, por favor, que me dejen en libertad porque yo soy el sustento, ¿qué va a pasar de ellos si yo me voy preso? En varias oportunidades ella me salvó. Y así todo eso colmó a ella su paciencia y... Pero en una oportunidad no pudo, te llevaron a Tacumbú. En una oportunidad no hubo caso porque yo estaba con las barras, ellos apretaron, yo estaba totalmente borracho. Se fue el tipo que se le apretó, hizo la denuncia, los que apretaron corrieron todos, yo no sabía ni qué pasó, estaba ahí, él estaba con los muchachos, me llevaron a la comisaría. Y como yo soy integrante, no puedo negar porque el tipo me reconoció. Claro, entonces, yo tengo que pagar y me fui. Pero la gracia de Dios, yo por eso digo que nosotros, los que estamos acá en el programa, somos un milagro de Dios. Porque en esas tantas batallas campales, accidentes que yo tuve, nada grave. Inclusive en Tacumbú cuando entré, no me pasó nada. Porque la mayoría eran cerristas, eran de mi barrio. Por suerte, gracias a Dios, por lo visto me estaba cuidando un poder superior. Sí. Si era ya de otro club, ya no, otra iba a ser otro problema iba a ser ahí. Otra iba a ser la historia, a lo mejor no iba a estar acá contando el testimonio. Y se sufre, y después de tanto sentimiento de culpabilidad, como me decía mi señora, te vas a quedar solo como esos perros, son las peores escorias del mundo. Eso es lo que escuchaba yo cuando estaba borracho. Claro. Sí. Pero a mí no me importaba. Me entraba acá, me salía, yo quería tomar nomás. Y seguía tomando hasta el punto que me dejó. 10 años estuvimos separados. Luego ya perdí interés por la vida. Llegué a pensar en el suicidio. Intenté. Me iba por la ruta en medio de los camiones y los autos, los colectivos se abrían. Ah, sí. Sí. O sea, vos ya. ¿Tú estabas borracho en ese momento o no? Borracho y drogado. Y drogado. Sí. Ya estaba fuera de sí. Por la ruta. Por la ruta. El que me agarra, me agarra. Por eso yo digo que soy un milagro de Dios, lo que estamos en el programa, porque había un poder superior por lo visto que hacían que los autos se desviaran de mí. Y estoy orgulloso de pertenecer a esta comunidad. Porque durante estos 3 años que estoy en esta comunidad he visto entrar y salir a muchos miembros. Pero en Alcohólicos Anónimos se va cualquiera, pero no cualquiera permanece. Solamente los que están elegidos por Dios, solamente aquella persona que sufrió, le quitó del fondo y le trajo a Alcohólicos Anónimos para tener otra vida digna, para no tener esa vida de sufrimiento. Claro, claro.
Y el hecho de ser recuperado, ¿verdad? Sí, hoy Digo, día. eso lo ves como la mano de Dios, ¿verdad? Que te recupera, que te saca Sí, de esa me situación. sacó allá del fondo. Claro. Me está dando una segunda oportunidad de demostrarle a mi familia que sí, en realidad. ¿Y cómo ahora está con tu familia? Y gracias a Dios, gracias al programa, mi señora volvió conmigo. Ya. Ella, durante esos 3 años que estoy en el programa, ella vio el cambio en mí. Claro. ¿Y tu hijo todavía sigue la barra? Todavía no. Ellos no Sí. participan todavía del programa. Gracias a Dios, yo todavía a mi hijo no le he visto borracho. Ya. Según mi señora, sí está consumiendo. Yo le digo a mi hijo que nada bueno va a quitar, pero si es la voluntad de Dios que él siga el mismo camino que yo seguí, yo no puedo hacer absolutamente nada, porque esta enfermedad le toca a quien le toca. No respeta clase social, Claro. política, no hay frontera. Y no es tampoco hereditario, no fue, mi hijo no va a ser alcohólico porque yo fui alcohólico. Claro. No, esto es una enfermedad que le toca a quien le toca. Entonces, y yo de mi pasado no reniego, porque gracias a ese pasado que tuve, ese infierno, hoy tengo otra vida, otro estilo de vida. Después de haber tocado hasta el fondo, ¿verdad? Toqué fondo emocional, Claro. porque perdí innumerables de cosas materiales, perdí mi familia, ni aún así yo seguía igual, tomaba. Pero llegó un momento dado de que ya me sentía solo, sentía ese vacío, perdí interés por la vida. Entonces todo eso fue lo que me trajo a esta comunidad. Y hoy día le pido a Dios, hoy yo, para ser útil a la gente, ya no ser el problemático que era antes. Porque ya en estos últimos tiempos de carrera alcohólica ya ni mi familia ya me querían. Y claro. Ya mi señora me echó de casa por orden judicial. Yo me fui en lo de mi mamá también porque yo tenía muchos problemas. Y es preferible, hijo, que te vaya a alquilar una pieza y vos vivís tu mundo. Claro, mamá, yo trabajo, no tengo ningún problema. Me fui y seguía con mi carrera alcohólica. Y me enfermé. Hoy día pido perdón a mi señora madre. Yo tengo 40 años. Y ahora recién ella está descansando, puede dormir tranquila. Claro, sí. Bueno, Porque llegó el tiempo, ¿verdad? Sí. Y bueno, Porque hay un momento para redimirse, ¿verdad? Ante Claro. el Señor, eso es importante. Sí. Bueno, así te agradecemos este testimonio tan lindo, ¿verdad? Que nos estás contando y que el milagro de Dios verdaderamente puede suceder. Lo importante es querer y empeñarse entonces, ¿verdad? Sí. De acuerdo a este lindo programa. Y bueno, nosotros entonces así estamos compartiendo desde la casa de la hermana Regina. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor.
No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Es la palabra de Dios que nos llega hasta nuestra familia, hasta nuestra casa. Ñande Yara Ñe'e dominical, reflexionamos siempre las 3 lecturas que la Iglesia pedagógicamente nos va presentando para que hagamos nuestro camino de santidad. Anike Ñandere Sarayupea, Huyayep, Baere Ñande Yajala Tupaope, Baere Ñande Ñajendupe Ñande Yara Ñe'e, justamente porque con esa pildorita de la palabra de Dios, de la Biblia, nos fortalecemos y sobre todo entendemos nuestro camino. Moto para la Ñande Yaguatana, Eva la Ñande Yapovana, Japea Ñande Yaramante Ome Ñandebe, Japea Ñande Yaramante y Ñandebe, y Nahoya Ñandebe a través de su palabra. Porque en la Biblia encontramos el mensaje espiritual que nos tiene que animar después a discernir. Eso es lo importante. No es que vamos a hacer literalmente lo que dice la Biblia, no. No es cuestión de hacer literalmente y entender literalmente, no. Sino que leyendo la palabra de Dios entendemos el mensaje que Dios ha transmitido al hombre en nuestra historia de salvación. Entonces hacemos el discernimiento, dice Ube. Y cuando va a yaro y potada, va ella va a yaro y ñande vejina peñande con asopupe. Ope vive ñande entonces coanga, ñantender iré Ube, entonces ñande, ñañemos sacanire veñandere cobepe. Entonces decimos, bueno, arubisha guatana. Vea la ñande yara y asejina. Pero ñande a vela, ya tomar la ñande decisión fuera. Somos nosotros porque nosotros conocemos nuestra propia historia, iluminados por la fuerza y la palabra de Dios. Bueno, el Evangelio de hoy, fíjense, estamos tomando de Lucas, capítulo 1, 1, 4. Es tan interesante lo que nos presenta la palabra. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Etama con Jesús, esos que fueron testigos oculares. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Lucas posiblemente se dice que fue discípulo de Pablo, es decir, que Pablo. Pero Pablo tampoco le conoció a Jesús, ¿verdad? O sea que es de nuevo, son los testimonios y los ejemplos. Esto para nosotros ya es muy importante. Este evangelio entonces es tan importante para nosotros porque ya nos hace entender el aspecto siempre de una reflexión profunda de una comunidad de personas que han conocido a Jesús. Y Lucas justamente nos dice que han conocido y que han procurado y han tratado y escribieron sobre Jesús. Informa de Lucas. Y yo reflexiono con la comunidad y ahora entonces les presento en forma ordenada de Lucas. Y que de Teófilo, más con la Teófilo. Theos, Dios. Filos, amigo. Amigo de Dios de Isela Teófilo.
O sea que en Dejina, Shejina, Peala Teófilo, ñandebe en Guanájina, coñande Yarañe, Omo Guajeba, ñandebe Lucas. Y nos está diciendo a ti, querido amigo, a ti, querido amador de Dios, buscador de Dios, de Guaná, Agüerunde, coñande Yarañe, ñande. Upea la sea Jaijina, Capaité. Y pongo en orden para que vos puedas entender el camino de salvación que nos presenta Jesús, que nos trae el Señor. Bueno, y después dice, comienza ya directamente narrando. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se sentó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Peñandeña Hendúa con Anga Peñandeña Lea es de la parte del capítulo 4, esa última partecita, del 14 al 21. Amba es Iñande Coñande Yarañe Ecoave. Es importante. Es lo que nosotros le llamamos el objetivo principal de todo el Evangelio de San Lucas. En todos estos 24 capítulos de San Lucas, Él nos va a presentar qué cosa. En primer lugar, que el Espíritu del Señor está sobre Él, es decir, nos va a decir que Él es el Mesías. Eso es lo que nos está presentando. Estamos en el tercer domingo. Nos está abriendo el paraguas, el panorama. ¿Quién es este Jesús a quien nosotros vamos a seguir? ¿Desde dónde? Desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Este es a quien nosotros seguimos, a este Jesús que es ungido por Dios, que es el Mesías. Me ha consagrado por la unción, es decir, la unción que significa el Mesías, el ser ungido por Dios. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Me envió a llevar la buena noticia a los pobres. En el sentido económico. Está la imboriajú, es decir, la pobreza de Dios. Santa Teresa de Calcuta decía una vez cuando habló con un supermillonario y le preguntaban: ¿y qué tal tu entrevista? Y Santa Teresa respondió y dijo: era tan pobre, o es tan pobre esta persona, dice, que lo único que tiene es plata. Tan pobre que lo único que tiene es dinero. De sociedad, lo único que tiene es plata, ¿verdad? Y no se preocupa verdaderamente en mirar la necesidad del pobre verdaderamente. Porque el pobre significa mucho más que el sentido simplemente económico. Y nos envía también, dice, a anunciar la liberación a los cautivos. Hay muchos que estamos cautivos, que estamos encadenados por nuestros pecados, estamos encadenados por la corrupción, estamos encadenados porque justamente no estamos haciendo lo que nos llama a ser como personas, solamente por el derecho humano, digamos, por la dignidad de las personas. En el sentido espiritual. Dar la vista a los ciegos, estaba en las exantúas de Shaya, donde hay un Shaya visualmente, sino que no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y a dar la libertad a los oprimidos. ¿Cuántos se sienten oprimidos a causa de sus propios pecados? Bueno, queridos hermanos, les invito entonces hoy en este domingo a abrirnos a la gracia del Señor. El Señor nos regala un año de bendiciones. Y así entonces Ñande Yarañe Dominical está llegando a nuestros hogares. Que la fuerza del Señor nos haga también a nosotros misioneros a anunciar su palabra. Seamos misioneros, evangelizadores con la palabra del Señor. Y les recuerdo, como siempre, que la palabra del Señor está siempre ahí en nuestras manos. Depende de nosotros abrir y depende de nosotros leer y entender su mensaje. Y me despido de ustedes con la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical
presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.